Se le dio al pajarito. Bienvenidos a todos, todas, que a pesar de la lluvia, del coronavirus y del micrófono, vamos a empezar la actividad donde nos convoca en el marco, bueno, estamos, todos lo saben, a 35 años de la amnistía, donde salieron los presos, donde volvieron los fusilados, donde se retomó la vida democrática del país, el Parlamento ya había asumido, pero los presos seguían presos y los exiliados seguían exiliados hasta que, bueno, se promulgó la ley de amnistía y en ese marco nos pareció bien presentar estos cuentos de Pajarito, que lo tenemos acá con nosotros, con ilustraciones de Roberto, que lo tenemos sentado allá filmando, y la exposición, además la exposición de los collages que son parte del libro, la pueden ver después en el subsuelo, está montada. Y en ese marco invitamos a Alfredo, a Marcelo para, bueno, comentamos un poco este trabajo del viaje, historias de amor y Tupamaro. Nosotros cuando empezamos a hacer, cuando lo leímos y empezamos a pensar en el diseño de este libro, vimos esa coherencia que tienen todos los cuentos donde aparece el amor como un tema presente siempre. Cosa que nos llamó la atención porque en general es un tema que no es muy visible en los testimonios, pero acá sí aparece como un tema central en muchos de ellos. El tema del amor, el amor como parte y mezclado con la lucha, con la resistencia, con la cárcel, y eso nos pareció algo muy interesante. Por otro lado, leíamos El viaje, que es el cuento que da el título al libro, y nos parecía magistral cómo la memoria está expresada en este cuento, ¿no? Porque empieza con un traslado, un camión militar, pero luego, a medida que el camión va transcurriendo por diversos lugares, empiezan a aparecer recuerdos, memorias, que se empiezan a mezclar con lo que está sucediendo en el camión y a su vez se mezclan con lo que el autor hoy en día también está rememorando y escribiendo. Entonces nos pareció que es muy bien expresado cómo funciona la memoria, que es algo donde nosotros mezclamos todo, no es una cosa lineal, y donde además está siempre esa perspectiva del futuro, ¿no? En algún modo en el cuento aparece esa perspectiva del futuro en todo ese relato que nos está brindando Pajarito. Entonces nos parecía que evidentemente el título de esta colección de cuentos estaba muy bien elegido con este cuento del viaje, que es como una síntesis de cosas que van a aparecer en otros cuentos. Bueno, estamos entonces conmemorando en el
marco de los 35 años, hace 35 años, cantidad de tiempo, casi nada. Y hay unas cuantas que estamos acá, que estamos conmemorando. Le damos la palabra a Alfredo, primero. Alfredo, habla fuerte si yo tengo del fondo. Hablo fuerte porque yo creo que no vamos a pensar en Bueno, buenas tardes para todos. ¿Se me oye bien? Sí. ¿Del fondo por allá bien todo? Bien. Bueno, siguiendo con lo que decía Elvio, el viaje, Historia de Amor y Tupamaros, consta de 28 cuentos breves, que es discutible también hasta dónde es un testimonio directo y hasta dónde no es una reelaboración literaria de mucho valor, como veremos después. Son cuentos, prefiero decirle cuentos, que tratan sobre momentos de la militancia clandestina y sobre dos cárceles, la de Punta Carretas y sobre todo la de Penal de Libertad. Ayer hubo aquí una mesa redonda en torno al tema del testimonio y una profesora, mejor dicho la hija de Roberto Sabán, profesora de la Universidad de Heidelberg en Alemania, hizo todo un paneo sobre la literatura testimonial, comparando la de Uruguay con la de Argentina, incluso con la de Chile. Y a ella la sorprendía cómo a 35 años, mientras en Argentina y Chile la literatura sobre las dictaduras había derivado más en la ficción, más en la novela, acá en Uruguay se seguía publicando sobre las cárceles y se seguía publicando textos de expresas y presos. Lo cual es realmente cierto, es una diferencia que la podemos seguir comprobando año a año. Ayer Carlos Liscano traía sus manuscritos de la cárcel aquí. Hace poco Memo Reimann recuperó apuntes suyos sobre el cine que nos daban en el penal y con eso salió otro libro. Hace poco en la Biblioteca Nacional encontré una reliquia, el Sócrates proletario. El Sócrates un proletario. Libro que hizo un compañero, Fernando Bartolo Flores, que salió como en 80, 81, donde aparece Sócrates charlando con una cantidad de compañeros del penal que son reconocibles por los apodos. Claro. Y Sócrates habla y los compañeros de eso lo interrumpen cada tanto. Bueno, ese texto se perdió y se rehizo después en Suecia, donde vive este compañero. De manera que la cárcel sigue dando literatura, increíblemente, décadas después, ¿no? Quizá porque el tema de la cárcel creo que para nosotros es un infinito. Y si la dictadura apostó acá por la cárcel prolongada, bueno, ahora el tema de la cárcel no termina más. De algún modo perdura en nosotros, subyace. Y de todo eso lo importante es el recuerdo. Hay una necesidad de recordar, de descubrir, de reinterpretar. No puede dejar de recordarse, ni mucho menos puede dejar de transmitirse. El registro resulta todavía hoy imprescindible. Y en eso estamos. Esto es de lo central del libro del pajarito. En ese sentido se podría decir que es un libro más. Sin embargo, creo también que es un libro singular. Entre otras cosas, bueno, porque creo que hay una reelaboración literaria que va más allá del testimonio. Si bien son cuentos de no ficción, no quedan en lo que es el discurso testimonial en primera persona, con otra estructura. Acá hay cuentos bien elaborados, con un desenlace. Realmente tienen ese formato.
Y finalmente, creo que ese es el formato más adecuado que halló él para sus recuerdos, ¿no? Porque una cosa es contar los recuerdos y otra cosa es contarlos encontrando un molde adecuado como para que atrape a un lector que no estuvo en la cárcel. Esa es la finalidad última. Muchos testimonios y muchos textos, hay que reconocerlo, a veces se vuelven enigmáticos, los terminamos entendiendo los que estuvimos allí. O digamos no repetitivos, o a veces no llegan con la fuerza suficiente al que no vivió una realidad muy particular, ¿no? Porque transmitir, sobre todo el mundo del penal de libertad, es realmente difícil. Es un mundo cargado de realidad, pero también de sobre-realidad. Un mundo real y surreal a la vez. Sobre-real es la verdadera traducción de la palabra surrealismo. Era un mundo muy peculiar, en donde se mezclaba la pasión con el azar, con muchísimas cosas que salen por completo de lo común en cuanto a ese mundo. Y bueno, Jorge García tiene la capacidad de aproximarnos, de dar una idea al nuevo lector. De esto estoy convencido yo no soy de esos lectores, pero estoy convencido de que tiene ese efecto, del lector que nunca estuvo en esas condiciones. Lo que cuenta él es lo que siente, lo que pasa por su mente, por la piel de un preso político. No desborda, que es lo que pasa muchas veces, no satura en detalles, tratando de volver explicativo eso que es intransferible. Selecciona, va a las palabras justas, de lo que cuenta es lo que va a la esencia, lo que realmente sirve para dar una idea de lo que era ese mundo. En otras palabras, yo creo que él cuenta la punta del iceberg y el lector tiene, digamos, a partir de allí, elementos suficientes como para poder imaginar todo el resto. Bien. Su prosa es realmente admirable, muy cuidada, muy reelaborada. Es una prosa donde se nota un trabajo de corrección y de reelaboración a lo largo de los años. Si bien algunos de sus cuentos es posible que se hayan mantenido intactos a través de muchos años, creo que hay otros en que hay un trabajo muy fino. Son cuentos que demuestran además un gran lector. Muestran que detrás de ellos hay kilómetros de lectura, que creo que a esta altura era la afición principal que tenían los presos, por lo menos en el penal de libertad. Se nota no solo kilómetros de lectura, sino de lectura muy bien asimilada, en esa experiencia que tuvimos muchos, que es leer y leer la mayor parte de las horas del día, y en algún momento de tanto leer nos decidimos a dar otro paso y dijimos vamos a crear nosotros lectura, y ahí nos pusimos a experimentar escribiendo, a ver qué salía, y bueno, esa es la literatura carcelaria que todavía hoy se está publicando. Yo creo que la descripción minuciosa es otro de las características de todos los cuentos del Pajarito.
Es notable también el manejo de los tiempos. Y vamos a ver cuentos donde se pasa de la cárcel al mundo exterior, sobre todo al pasado, un pasado que muchas veces se idealizaba porque era de constante recuerdo, de constante confrontación, y que responden a la realidad de que todo preso siempre quiere evadirse, y cuando no puede físicamente, lo hacemos mentalmente, una y mil veces, a través del recuerdo o a través de la imaginación. Y lo que cuenta Pajarito en la mayoría de esos cuentos son eso, recuerdos que lo trasladan a otros momentos de su vida, donde el lector se ve transportado sin perder la brújula de la cárcel al pasado de militancia o a una escena de amor. Son sueños, claro, de ida y vuelta. Se termina otra vez en la cárcel, o en algunos casos son de realidades simultáneas. Y la mayor parte de esos rajes mentales, de esas fugas, tenía como centro a la mujer. Y es lógico en una cárcel como el Penal de Libertad, donde ver a una mujer era la cosa más rara. Una vez cada 15 días, cuando la visita. No la veíamos tampoco la veíamos, ¿no? Eso. Era una cosa extraña, en serio. Uno podía verla en fotos. ¿Y en las películas? Bueno, en las películas, pero bueno, no es lo mismo, ¿no? Físicamente solo a través de la visita, a través de un vidrio, hablando por teléfono si era un familiar de uno. Entonces es lógico que la mayoría de esos sueños, de esas evasiones mentales, tuvieran como centro la mujer. El natural deseo, la pulsión entre tierna y erótica, reaparecía en nosotros una y otra vez. Y ese es el tema central que aparece en muchos cuentos como El viaje, La torre, Jorge puede venir, El árbol, El amor. Son magníficos ejemplos de ese tema recurrente en su obra. También de un modo más discreto lo es en La egipcia, un cuento que parte de una artesanía que imita una escultura egipcia de los antiguos egipcios, ¿no? Donde hay también una pequeña escena de amor, ¿verdad? Historia de amor. Este cuento en realidad es una ironía, Claro. porque es aparente un amor y termina siendo lo peor. Y creo que Mónica 2.3 Sí. es el más erótico que te mataste. No, y Ese ya... el Jorge puede venir, tiene lo suyo. Bueno, Jorge puede venir también, sí. Esos dos cuentos, Jorge puede venir y Mónica 2.3 son más de militancia que de cárcel, ¿no? Pero bueno, eso es lo que coloca, creo yo, la mujer como tema central, el amor, yo diría más bien el deseo de amor, como tema recurrente de sus cuentos, ¿no? El espacio, el lugar juega un papel muy importante en estos cuentos, y también los objetos, los pequeños objetos pueden servir de disparador para una historia. En realidad basta un pequeño hecho, una mirada, un objeto material para que se dispare toda una historia. No hay acá en este libro entonces hechos extraordinarios, no hay héroes, no hay explicaciones didácticas, no hay ningún fundamento ideológico. Lo que transmite, está aquí Pajarito, creo que es sus vivencias y ese pasado tal como él lo vivió, con una sensibilidad muy especial, ¿no? Porque basta una mirada, basta una sonrisa para que haya una vuelta de tuerca y el cuento haya su desenlace, ¿no?
Realmente muchas cosas que a otros nos hubieran pasado desapercibido, a él le da pie para un relato. Me decía Pajarito en un audio, o mejor dicho, no le decía eso en un programa radial, que a veces ya no se acordaba de si las cosas habían sucedido exactamente así o eran como él las cuenta. Y esa diferencia sutil creo que a esta altura ya no importa en absoluto. Lo que importa es cómo quedó en él y cómo perdura y cómo llega hasta nosotros. Bueno, creo que son muy disfrutables estos cuentos y forman parte de esa literatura carcelaria que es muy rica en Uruguay y de esas cárceles que dieron lugar a decenas de escritores. Algunos de ellos publicaron solamente un testimonio puntual, valioso, y otros siguen publicando hoy en día y han obtenido incluso hasta cierta repercusión. Creo que estuvo una generación de escritoras y escritores que de algún modo nacieron allí y que hoy todavía están en firme en lo que es la producción literaria. Y bueno, este libro se suma a ellos con su singularidad, que es lo que he tratado más o menos de explicar. Disculpen si no quedó muy claro. Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, es increíble el hecho de estar acá. Yo a esta hora exactamente estábamos saliendo de jefatura, los últimos presos, en un camión, un ropero que le decíamos. Recuerdo que íbamos bajando al sótano para firmar ante unos funcionarios de la Suprema Corte la libertad provisoria, porque en algunos casos pasábamos a la civil por la ley, pacificación que se llamaba. Y recuerdo que la multitud uno la imaginaba porque se sentía las consignas y los gritos de afuera, la gente esperándonos, consignas duras que yo en el momento estaba firmando y decía, hoy que se callen porque si no nos salimos, estaba asustadísimo. Bueno, y éramos 40 y poco creo, y 5 compañeras. Y había la opción de elegir irte a tu casa por tus propios medios, te llevaba un vehículo de la policía, o todos juntos a Conventuales, a la famosa, que después hizo famosa conferencia de prensa. La idea de Conventuales tenía, no sé si vos sabías por qué salimos a Conventuales, te lo cuento para otro cuento. Fue porque los curas franciscanos, los padres franciscanos fueron muy solidarios con todos. Ahí nace ACEPFEU, ahí en las reuniones clandestinas de PIT, les pusieron bombas, los amenazaron y ellos siguieron ahí. Y encima, cuando la Cruz Roja nos visitó y extrajo una lista de los presos que no tenían visita, los padres franciscanos se ofrecieron a visitar a quienes no tenían y llevar paquetes. Entonces, entonces en reciprocidad de toda esa solidaridad, decidimos ir ahí. Bueno, muchos por razones muy atendibles no estaban, entre ellos Sendik. Y bueno, entonces hoy, hace 35 años que la gente se trepaba al camión ese que salió de jefatura y nos pegamos un susto tremendo. A mí perdí los lentes, la gente te quería tocar, abrazar, y nosotros solamente atinamos a decir, vayan a Conventuales, vayan a Conventuales. Y al final el camión aceleró y todos quedamos diciendo, cuando llegamos a Conventuales nos matan, ¿no? Porque si ahí en jefatura, no, por suerte llegamos a Conventuales y los compañeros organizados, ¿no? Un pasillo de gente, y bueno, y ahí empezó la fiesta. Esta fiesta que en lo personal sigue hasta hoy. Y hoy se refuerza por este aniversario y por la presentación de este libro de Jorge. Entonces, pese al coronavirus, a la lluvia, a todo, como decía Elvio, acá estamos. Y bueno, quiero contarles cómo llegan estos textos a mí, ¿no? Desde que yo publiqué El Nombre Numerado, me convertí en una especie de consultor de los compañeros que le da por escribir, ¿no? Y quieren publicar, cosa lógica que quieran publicar.
Entonces me ha llegado material que es francamente impublicable. Es un poco lo que tú decías, que escriben, son muy valiosos como testimonio. Ojo, al Gori yo le insisto que escriban y que lo guarden, pero no es para Madrid, para José, ni para tu vecino, ni para tu sobrino, porque es un lenguaje carcelero, muy acotado a nuestro mundo de aquella época. Entonces, material tras material, un poco a medida que me dice, bueno, me lees algo que hice, ya al final un poco me voy poniendo defensas, ¿no? Naturales, ¿no? Y aquí que este señor que está sentado a mi derecha, en agosto del 2018, o sea, hace poco, Sí, relativamente poco. Allá muy en escondidito, vieron que la página de Facebook tiene un lugarcito ahí que aparecen los mensajes, ¿no? O una pestañita con mensajes. Y dice, acá estoy, Jorge, el Seba, ¿cómo andás? No sé qué. Bueno, y ahí empezamos a intercambiar un reencuentro cibernético. Y al final me dice una cosa que me causó mucha gracia, por eso la traje. Esto es textual lo que me escribiste en agosto y los otros días grabé para la radio. Que dice así el textito de Jorge. Marcelo, sigo en Buenos Aires, restaurando antigüedades. O sea que yo conocí como mecánico dental, como armero de mi columna, se había convertido en restaurador. Y tiene que ver, porque siempre estaba restaurando algo. O dientes, o armas, o en ese caso antigüedades. Lástima que no me puedo restaurar yo. Y te das cuenta, ya 76, tenía razón Gardel, que 20 años no son nada. Para peor, de estos 20, que ya son casi medio siglo, vinieron acompañados de un cambio de época donde todo se nos trastocó y a veces nos cuesta reconocernos en este mundo. Y por tanto, corremos el peligro de refugiarnos en la nostalgia. A esta altura sé que nunca existieron las épocas doradas y a las que uno puede entender como tales. No es más que la añoranza por la juventud, cuando éramos bonitos, llenos de vitalidad y de experiencia. Esto me trajo enseguida el recuerdo ¿vieron la gente, los ensayistas, siempre ponen nombres? El famoso siglo de oro español. ¿A quién se le ocurrió llamarle a ese siglo de oro? Cervantes, en su tiempo, le llamaba la era de hierro. Entonces, ¿por qué de oro? Bueno, esto me hizo acordar cuando Jorge dice que uno tiene esa tendencia a que el pasado fue dorado. Y dice, y lo remata con algo que me causó mucha gracia, que como dijo un gran filósofo argentino, Ringo Buenavena, la experiencia es un peine que te dan cuando ya te quedaste pelado. Bueno, y agrega, enseguida silencio, digamos la red, y agrega, ya que hablamos de la juventud, te mando un relatito mío. Y ese fue el primer relatito, porque él es humilde, así le llama Hito, el relatito. Y es un cuentazo, para mí es un cuentazo, que es La Torre. Está en la página, hoy figura en la página 29 del libro impreso. 41. Entonces me mandaste firmarla. ¿Cambió? Cambió. Bueno, perdón, 41. Y ese relatito que integra este libro, este viaje de historia muy tupamaro, empieza con eso que nos quitaba el sueño, las torretas alrededor, ellos para demostrar que estaban despiertos, ¿no? Se gritaban, Torre 1, alerta, Torre 2, alertas, ¿no? Y se iban pasando. Estoy alerta. Bueno, así empieza el cuento. Estoy alerta, dijo, y a mí me cayó, ya ese comienzo, me llevó a mi cárcel también, ¿no? Y a veces estoy alerta, estaba leyendo, porque había tanta luz en esas torretas, que aprovechaba a seguir leyendo aún en la noche. Bueno, en el cuento, Jorge nos dice, los gritos de guardia se fueron desvaneciendo hasta extinguirse. Por eso me quedé con el silencio y sin sueño. Aquel alboroto bélico disolvió en las sombras la imagen de una muchacha. Soñaba, ella estaba sentada en una silla con los brazos cruzados y se tomaba los codos con las manos, a la vez los apoyaba sobre su falda, haciendo que su torso se mantuviera levemente inclinado. En la arbitrariedad del sueño estaba
con una rodilla en tierra dándole la espalda. Él estaba, el narrador. Hasta que en un determinado momento me volví hacia ella y me quedé extasiado. Los pies eran perfectos. Finas tiras de cuero conformaban unas exiguas sandalias que los dejaban casi al desnudo. Pude ver sus tobillos muy blancos debajo de las rotundas rodillas y el declive de su empeine que culminaba en un impecable modelado de los dedos que, al igual que las esculturas clásicas, formaban un luminoso juego de trazos sinuosos. Permanecía en esa posición cuando ella me dijo: ¿por qué haces esto? Y yo le contesté con cierto rubor: porque te amo. Esta descripción me dejó atónito. Salvando el tiempo y la distancia, y los escritores, a mí me hizo acordar a Proust. Mirá, me hizo acordar a Proust esos detallecitos. Salvo que Proust no describe mujeres. Sí, claro. Describe manteles, jueguitos de té y otros sentimientos, pero no mujeres. En fin, en el relato el guardia de las torretas vuelve a gritar que está alerta y la imagen de la muchacha va y viene, se desvanece en esa especie de duermevela en la mente del narrador, en el recuerdo de aquel preso que yo lo veía desde mi segundo piso trillar, ¿no? Y siempre me llamaba la atención que este sujeto, los compañeros siempre querían trillar con él. Trillar es caminar en el recreo, para los que no. Y yo lo miraba con una envidia, y porque todos iban riendo. Entonces digo, este tipo, yo lo conocía a él de las otras épocas anteriores, ¿no? Cuando la armería, la clandestinidad y todo eso que aparece acá, pero nunca tuve oportunidad de intercambiar un chiste ni nada, otras tareas nos llevaban por otros lados. Pues bien, un día me encuentro con un compañero que estuvo en Punta Carreta con él, y digo: che, ¿por qué será que el Seba, todo el mundo quiere hablar con él y se van matando de risa? No, vos sabés, haciendo anécdotas lo que es, me dice ese compañero. Es muy gracioso. Y voy a hacer una infidencia acá que me voy a salir del relato, porque, como verán, en el libro de él, la memoria es muy importante, los paralelismos son muy importantes, pero me doy cuenta que la vida es así, ¿no? Porque me hacen un cuento que nunca te lo hice, que se refiere a vos, que él un día en un trille cuenta que él tiene un drama existencial. Eso no está acá en el libro, así que lo podés ver. Y el drama existencial es que él nació por una broma de los amigos de su padre. Y la broma de los amigos, su padre era un hombre muy rutinario, venía del trabajo, iba al boliche, jugaba las cartas, se tomaba una cañita o una grapa, no sé, y solía dejar siempre en el respaldo de la silla el saco. Y los amigos sabían que hacía el amor, no sé, 2 o 3 veces por semana, días fijos. Entonces los amigos, en la distracción, le robaron los preservativos, los pincharon todos con una aguja y los guardaron de vuelta en el saco. Consecuencia de eso, acá tenemos a este personaje. Bueno. Bueno, sigo, ¿no? En el cuento de La Torre, página 41, el tipo nos sigue confesando que en ese tiempo su taller de mecánico dental, ¿no?, sufrió su época más improductiva. Trabajaba a mi lado, en la misma mesa, y su presencia cercana, su perfume y la calidez que emanaba de su piel me provocaban tal entusiasmo que era común que abandonara mi tarea. Giraba mi silla hacia ella, me quedaba mirándola y comenzara largas charlas donde el único que se distraía era yo. Ella continuaba atendiendo su labor y solo en ocasiones volvía la cabeza hacia mí. Su cabello rubio, por el efecto del sol que entraba por la estrecha ventana, se transformaba en una vaporosa mata tornasol con reflejos azules y verdes dorados. Tiene un toque cervantino esta descripción también. Pero no estuvo en los designios del destino, cuenta el narrador, que aquello prosperara. Y al final, aquel éxtasis terminó cuando me sumergí en la turbulenta era de la esperanza política y en el desasosiego de la clandestinidad, donde la mayor virtud era aguantar la respiración. Nunca más supe de ella, y si hoy escribo esto es porque nuevamente estuvo en mis sueños como en aquel otro despertar de una remota madrugada, alerta, ¿no?
Bueno, este era el cuentito que me prometió, que me mandó el primero de todos en agosto. Este cuentito tiene pocos caracteres, son cuentos cortos. Más exactamente, los conté porque soy editor gráfico y fanático de esas cosas. Tiene 3.155 caracteres. Y se convirtieron en ese relato que para mí es formidable. Afortunadamente, con el correr de la semana y vía mail, llegaron los otros 27. Y yo he dicho ya, y lo voy a leer porque capaz que leyéndome soy mejor que hablando, me he preguntado, ¿dónde está la maravilla para mí de esta prosa, ¿no? Y es simple, creo que es simple. Está en la calidad del texto. Algo de lo que dijo acá el compañero también, ¿no? Alfredo. En la brillantez de la escritura, rica prosa que nos lleva, como dice el título, a viajar montado en la memoria recreada del autor, quien muestra una capacidad, a mi juicio, insólita para exponer sucesos y recuerdos que van y vienen como si fueran mundos paralelos y simultáneos a la vez. Indirectamente, nos demuestra con rotunda claridad, gracias a su prosa clara y concisa, que somos fundamentalmente memoria y poca cosa más. Memoria colectiva, hay en este libro, memoria individual, memoria recreada, memoria social, memoria política y memoria sentimental. Tal vez por eso, precisamente, cuando la perdemos, por causa de una enfermedad o por un simple deterioro físico, dejamos de ser lo que somos y nos aproximamos a la nada. Por suerte están estos memoriosos, estamos, que son capaces de convertir la memoria en arte y su lectura en una experiencia muy rica porque nos impregna de humanidad, de la buena humanidad, de aquella que no tranza con la desesperanza ni con la injusticia, más aún cuando el humor y el amor se entrelazan en estos relatos, como si fuera lo más natural del mundo. Siempre están juntos en los cuentos. En algunos predomina un aspecto, en otros otros. Y para muestra de lo que le estoy leyendo, voy a leer muy cortito algunas partes de otros cuentos. En el relato titulado La Pantera Rosa, donde nos cuenta cómo se convierte, usted no lo sabe, pero él se convirtió en pintor de letras y de números en el penal, por una circunstancia muy increíble. O sea que además de... Capaz que por eso terminaste restaurando también muebles. Allá éramos todos numerados, había que poner número en la celda, número en la ropa, carteles por todos lados. En la puerta, número de la puerta. Y el tipo escribe, mi tarea consistía en repasar y darles nueva vida a todos los números de las puertas y a todas las letras de las leyendas que ordenaban la circulación del celdario. Y no solo eso, ya que en una ocasión fui conducido a la propia dirección del penal, así como en otra, la azotea, donde, mientras realizaba mi trabajo, pude ver la línea del horizonte y renovar mi convicción de que el mundo era redondo y no rectangular. Esto me pareció maravilloso, porque yo tuve una sensación parecida, nunca vi el horizonte, ¿no? Pero igual, un día me llevaron a cuidar a un compañero del 5º piso que estaba enfermo, y yo estaba en el 2 hacía años, y no podía creer que estaba más alto. Claro, ¿no? Y entonces me pasaba mirando por la ventana esa nueva perspectiva. Y cuando fui bajando, me di cuenta de las propiedades de la física, de que el aire frío pesa más y el caliente pesa menos. Entonces iba entrando a la congeladora, era pleno invierno. Y bueno, sigo. Y se volvió tan experto que el tipo confiesa sobre el final. Tanto fue así que ante la justeza de mi pulso, algunos de ellos se vieron movidos a manifestarme su admiración, llegando al extremo de perder en tal elogio la noción de la posición de cada quien, o sea, la del preso y la de un guardia. Tal fue el caso cuando, mientras pintaba unas letras entre una maraña de llaves eléctricas de un tablero, un soldado que me vigilaba se me acercó por la espalda y casi en un susurro, porque no podía hablar con nosotros, me dijo al oído, macho, lo que serías con un fusil. Bueno, pasando de un humor, vamos a pasar un poco al amor, ese amor un poco onírico y un poco... En el cuento titulado Jorge puede venir, se puede apreciar que el narrador
también tiene rasgos impresionistas. Para mí, esto en muchas partes me hizo acordar a Georges Simenon, ¿no? La capacidad de describir ese París húmedo, ¿no? De otoñal o primaveral o de verano, las luces, en fin. Miren cómo empieza. La mañana era muy serena, con un aire tan puro y fresco que transformaba el simple hecho de respirar en un placer abrumador. Los rayos del sol atravesaban la copa de los árboles y estampaban en la vereda desleídos óvalos amarillos, mientras al otro lado de la calle, sobre los árboles, un inédito cielo azul hacía poco creíble la realidad del paisaje. La gente parecía ignorar el espectáculo mientras se afanaba en sus tareas. Acaricié la rugosa superficie de los muros bajos que estiraban la salida de mi casa hasta la vereda. Sentí la textura de sus revoques como si fuera una piel que respondía a mi contacto y me pregunté si era posible que todo en aquella mañana tuviera vida. Inexplicablemente, me sentía reconciliado con el mundo. Estaba en un remanso. La única nota discordante en este idilio la vino a dar un vehículo militar, con soldados que bajó por la calle, dobló por la esquina y pasó lentamente frente a mí. Pero ni aún aquella aparición pudo alterar mi estado de ánimo y le miré como si solo se tratara de un camión de hojalata ocupado por soldaditos de plomo. A esta escritura impresionista, como me atrevo a decirle, se le agrega, por momentos, la sensualidad luminosa de una descripción como esta. Apenas el sol inundó sus ojos cerrados con un amarillo rojizo, la vi barriendo su vereda. Aquella insignificante tarea se me antojaba sublime y me detenían las líneas de sus caderas y el sutil perfil del hombro bajando hacia su brazo y concluir en la blanca rotación de sus muñecas cuando con gracia acompañaba el movimiento de la escoba en aquella danza mañanera sobre la cuadrícula de las baldosas. Esto es poesía pura. A mí me podrán burlarse de mí, pero esto es una maravilla. Nunca vi una descripción de una muchacha barriendo la vereda como una pintura. Es una pintura. Cuando pasaba frente a mi puerta, viniendo del liceo con su andar provocador, instalaba el verano en mi frente. No sabía entonces que pronto sería mi novia. Atención. A la par, con un beso descubrí que todo el corso de la Unión, con sus carros de rueda de palmas, serpentinas, luces y matracas, podía caber en el corto techo de sus muslos cuando mi mano avanzaba por ellos. Su cuerpo, por aquel tiempo, era para mí la única y exclusiva geografía de la ciudad. No sigo más. No, quiero que lean el libro, porque... Sí, ¿no? Bueno, hay mucho más. El libro nos lleva y nos trae por su mundo de recuerdos y vamos de Montevideo al penal de Punta Carreta, de Punta Carreta al penal de Libertad, del penal de Libertad, luego retornamos a Montevideo, siguiendo cada relato un objetivo posible y en este caso exitoso. Para mí logra convertir una experiencia original de vida en otra experiencia. Esta es literaria y hoy al fin se convirtió en libro. Y por si esto fuera poco, los cuentos del tipo, este tipo, vienen precedidos del prólogo de Elvio, que da en la matadura, ya está muy bueno, y acompañado de 11 estupendos collages que hizo Roberto. Una vez sentí decir a Galeano que los libros buenos necesariamente tienen que ser bellos. Tanto por su diseño, ¿no? Este es un libro bello, como por su contenido. Pues bien, este libro, este viaje, estas historias de amor y de Tupamaros, o amor y Tupamaros, lo es. Reúne esas condiciones y por lo tanto, para él y para todos, que viva la literatura y la memoria. Voy a tratar de hablar alto para que me sientan en el fondo. Sobre todo mi comunista preferido que está allá en el medio. Primero que nada quiero agradecer a las autoridades del Museo de la Memoria, encarnado en la figura de Elvio Ferrario, que hizo posible
la publicación de este libro. Bueno, pero antes de seguir, porque evidentemente esta sala es una especie de síntesis de mi vida. ¿Ah? Mi alma me dijo con los tuyos. Están desde los amigos de la adolescencia, De mi vida. José de León y la mujer, hasta las últimas adquisiciones afectivas, ¿tá? Que son gente que conocí cuando salí y hoy están presentes algunos de ellos acá. Y gente que no te conocía. ¿Eh? Y gente que no te conocía. Y gente que no me conocía. Bueno, pero se puede encuadrar en las últimas adquisiciones afectivas. Oh, bueno. En particular, digo, cuando el otro día elaboré una frase que la transformé en una frase hecha, que digo así: todo el mundo lleva un libro adentro, pero algunos tenemos la suerte, por distintas razones, de poder sacar ese libro que llevamos adentro y hacerlo colectivo. Pero me quería referir en cierto modo, a cómo se gestaron estos libros. Este libro. Todos los presos, toda la gente y todos los pueblos tienen infinidad de anécdotas. A nosotros nos tocó las que están vinculadas con la cárcel y la militancia clandestina por nuestras opciones políticas de aquellos años. Digo esto porque no quiero hacer una exclusividad de nuestra experiencia. Por lo que dije al principio del libro que yo lo llevo adentro, no es una experiencia exclusiva en el sentido de la riqueza de las vivencias que puede tener una persona. A nosotros nos tocó esto. Cuando yo salgo de la cárcel, la primera satisfacción estética que tuve, después de haber vivido en un medio ríspido, ¿tá? Denme un cachito, porque cada vez que uno cuenta, revive. Entonces, sean tolerantes. Cuando salgo, conozco ¿A quién? la hija de José de León y Ana María, y fue, como dije anteriormente, fue la primera experiencia estética que tuve de satisfacción. Era una chiquilla de 15 años y a la cual yo le contaba a todos, pero la más impactada y emocionada con mis relatos era ella. Y fue ella, en cierto modo, la que me empezó, en determinado momento me empezó a decir: ¿por qué no escribís los cuentos? ¿Por qué no escribís los cuentos? Y bueno, me insistía que yo escribiera los cuentos. Las anécdotas que eran orales, ella me decía por qué no las escribía. Y pasaron años y esa semilla que ella sembró empezó a dar frutos. Unos frutos que demoraron 15 años en madurar, no fue de un día para el otro. Maduración. Entonces, en ese sentido digo, ella fue parte de esta creación y hoy por suerte está presente acá. Y es una gran periodista. Y es una gran periodista. Y es una gran periodista. Bueno, se hace difícil a veces poder hablar, ¿no, Marcelo? Yo por eso me traje impreso acá una base. No, yo en realidad tengo la manía de improvisar. Y vuelvo un poco para atrás a lo que decía Marcelo de los libros. El libro en la cárcel era un vehículo de viaje. Sí, claro.
si algo extraño hoy de la cárcel, si algo se puede extrañar de una cárcel, es el valor que tenían los libros para nosotros. Ese mismo libro, cuando yo salí, había perdido las 3/4 partes del significado que tenían adentro. Porque con ese libro nosotros viajábamos, hacíamos el amor, comíamos comidas exuberantes, que si bien en Libertad no había no pasábamos hambre, había un aburrimiento gastronómico de comer durante 11 años, Polenta, toda la vida, mondongo. y mondongo, digo. Entonces, en ese sentido, repito, ¿no? El libro tenía un valor y un peso que era lo que nos reconfortaba. Como decía Marcelo, apagaban la luz y con los faroles que entraban de la calle, que apuntaban hacia el pabellón por un problema de seguridad, te acostabas en la cama y leías acostado. Y sí, digo, hace un rato me pidió un compañero que le definiera los cuentos, porque una realidad se puede abarcar de distintos puntos, separados o mezclados, tratando de dar una dinámica única. Y yo le decía que estos cuentos, estos relatos, para mí tienen un enfoque afectivo de las cosas. Cuando Alfredo se refería al amor, digo, creo que es una buena definición. O sea, es una visión de un fenómeno político que ocurrió, que nos tocó ser protagonista, pero visto desde la afectividad y subjetiva y de la intimidad, de la observación del autor. Por lo tanto, digo, este evento de hoy viene a satisfacer un viejo anhelo que lo hace posible y tal vez me sirva para insistir en la escritura. No estoy seguro. Es como en el cuento del viaje, ¿no? El cuento del viaje termina diciendo, hundió la mirada en la negrura de la chapa de hierro y se dijo, ¿habrá sido aquella la última vez que se encontró con la niña? Digo, queda la ventana abierta y así mismo lo digo yo ahora. Pero para aquellos que no vivieron la cárcel, como ya se dijo, y reitero yo y me repito porque estoy viejo y los viejos repetimos las anécdotas, parece mentira, ¿no? No puedo creerlo. No puedo creerlo. Cuando mi padre salía volvía de algún paseo en el 18 de julio, me decía, vieja, me encontré con un muchacho. Y el muchacho tenía 45 años. Y nosotros, y tenía razón, nosotros que éramos niños, nos reíamos. Porque ya un muchacho era un tipo de 45 años, y hoy me miro al espejo y digo, no puede ser. Qué mala jugada nos juega el tiempo. Pero bueno, es parte de la lógica biológica. El que no acepte la lógica biológica está al borde del suicidio. El que pretenda eso que tanto buscó el hombre a través de la historia, ¿no? La eterna juventud. Y la fuente. La fuente de la juventud. Los españoles lo comían las víboras, lo picaban los mosquitos, lo atacaban los leones y ellos insistían en buscar la fuente de la juventud. Así que es un sentimiento universal que está presente en todas las culturas. Pero lo lograste, porque acá estamos todos jóvenes. Bueno, esto es una forma de ser la fuente de la juventud, porque estamos eternamente jóvenes, no envejecemos. Diría, como dije al principio, y ustedes sabrán tolerar mi chochez, cuento con vuestra complicidad para que sean tolerantes y no me juzguen, pero querría enumerar
ciertos aspectos de la cárcel de Punta Carreta. Porque en realidad en las cárceles, primero quiero aclarar que en Uruguay hubo muchas cárceles. ¿Ah? Tuvo la cárcel de Punta Carreta, pero después tuvo las cárceles cuartelarias, las compañeras encerradas en Paso de los Toros, digo, Y las clandestinas. nunca se puede, Cabildo, la cárcel de ¿y Cabildo. qué? Cabildo, pero nunca se puede, una experiencia carcelaria no se puede generalizar a todo el Uruguay. ¿Tá? Hay que ver cada caso en particular, cada cárcel en particular, son todas distintas. Yo tuve la suerte, porque así lo sentí en aquel momento, después de haber pasado por dos cuarteles, me llevan al cuarto piso de jefatura, que no sé por qué, pero el cuartel con su suciedad en los barracones y todo estaba más de acorde con el hecho de la tortura. Seguro. En cambio te llevan a jefatura, cuarto piso, era un jaspe. Sí. Había una contradicción entre el paisaje puro y blanco y limpio con la... No sé si me explico. Sí, sí. En el cuartel había más coherencia. Había bosta de caballo, mugre, todo, y a vos te estaban torturando. En jefatura no era así. Me llevan a jefatura y era todo incierto. Uno no sabía dónde iba a parar. Si iba a otro cuartel, si iba a otra... Y un día viene un milico y abre la puerta y dice, prepare sus cosas que se va para Punta Carreta. Y vos sabés que tuve la sensación que faltaban las trompetas. Claro, porque yo tenía referencia. Si se llaman al penal, estaban muertos. Claro, yo tenía la referencia de lo que era Punta Carreta, que era una radio, era una cárcel civil. Entonces, teníamos como 6 horas de recreo, teníamos radio, nos cocinábamos en la celda, digo, había un montón, no andábamos uniformados, no nos cortaban el pelo. Entonces yo siempre digo que tuve la fortuna de hacer la transición hacia libertad Seguro. en Punta Carreta, que tuve 3 años, creo. Y ahí me fue dado a conocer compañeros. Bueno, todos los compañeros eran excepcionales, una redundancia decirlo, pero algunos no habían, algunos se pusieron del lado de los milicos, pero fueron muy poquitos. A eso los excluyo del anecdotario, aunque hay un cuento que se refiere a uno de ellos. Sí. Y fue la actitud de los compañeros. Claro, los compañeros en la cárcel de Punta Carreta venían de la vieja época, cuando el MLN era triunfador. Y ellos también se tuvieron que adaptar al quiebre que significó la derrota del 72 y bancar a todos los derrotados. Sí, que a los venían. nuevos derrotados. Porque ellos eran derrotados, pero Antes políticamente, sí. aunque estuvieran presos, estaban en una situación de auge del MLN. Cuando nosotros llegamos, somos los derrotados sin auge. Entonces, ellos también tuvieron que hacer todo un proceso de adaptación para bancar esa realidad nueva. Y visto con la perspectiva del tiempo, digo, supieron resolverlo bastante bien. Porque había gente que venía no solamente destrozada físicamente, sino psíquicamente. Lo que decíamos en la cárcel vulgarmente, venían con unas rayas que se caían a pedazos. Y bueno, un poco estos temas da para hablar 6 horas, pero evidentemente 6 horas, dan para hablar toda la vida. Pero evidentemente hay que ponerle un límite a las cosas, porque si uno pretende abarcar toda una vida en 15 minutos de charla, no va a llegar a ningún lado. Así que con esto termino. Bueno. Ahora el compañero, como punto final, va a leer un cuentito. Un relatito. Un relatito. Un relatito. Que se llama Mándate Mónica. relatito. Que él
quiero aclarar que esta Mónica no tiene nada que ver con la Mónica de León, pero tomé el nombre de ella para dejarlo fijado en el cuento. Para que quedara registrado. Fuerte. Bueno, buenas noches. Bueno, para mí es un gusto estar acá. Y este libro realmente es el resultado del tesón de la perseverancia del pajarito que desde el siglo pasado anda por su cuento. Desde el milenio pasado. Desde el milenio pasado, llevándolo de un compañero a otro a ver qué te parece. Y uno, mira, no, acá tiene problemas sintaxis, acá. Y él siguió derechito, o sea, realmente te lo mereces. Bueno, Y gracias. aparte, Se nota que sos amigo mío. como el cuento se llama Mónica, Bien fuerte. pobre Mónica. Fue pensando en ella que pude descubrirlo. Me fue difícil en esta complicada geografía, pero al fin, haciendo memoria y deteniéndome pacientemente en cada detalle, pude ubicarlo. La primera vez que la vi fue en el patio del Vázquez Acevedo. Al principio, solo me llamó la atención su fragilidad. Era menuda, su rostro no era particularmente bello y su andar, que a mí se me antojaba de campesina, no tenía la gracia de las muchachas de la ciudad. En ningún momento había tenido intención de acercarme a ella, pero una tarde tropezó, se le cayeron los libros y no me quedó más remedio que recogerlos y volverlos a sus brazos. Y así empezó. A partir de entonces, sin darnos cuenta, en una conjura íntima, buscábamos pretextos para estar siempre juntos. Comenzamos a vernos para estudiar en su casa o en la mía y repentinamente coincidimos. Por ella descubrí mi gusto por el teatro y Mónica, por mí, descubrió el suyo por la plástica. Y también corrimos mucho y muy rápido. Eran años muy violentos y nuestro amor incipiente estaba atravesado por el vuelo de granadas de gas, balazos, chorros de agua y sembrado con las piedras que nos servían de defensa. Por eso la recuerdo en una 18 de julio encharcada y encapotada por los gases, con una insignificante piedra en la mano, avanzando hacia la caballería, como si ella sola quisiera derrotar a toda la republicana, mientras yo me había obligado, entre los estallidos, a desplegar convincentes y sofocados argumentos para hacerle entender que se viniera conmigo hacia la retaguardia, que la revolución era un asunto de largo alcance, y si bien ella entendía mis reclamos, cada tanto, mientras subíamos, como respondiendo a una segunda naturaleza, se paraba en medio de la calle, se volvía furiosa y adelantando el cuerpo, proyectaba el mentón hacia la caballada que avanzaba mientras yo persistía en mis argumentos. El día que mataron a 2 compañeros, una reflexión nos llevó hasta la Rambla. Allí estuvimos un buen rato, y mientras la calma de la playa parecía querer convencernos de que nada pasaba, concluimos en que debíamos abandonar la calle. A partir de entonces, conocimos rincones impensados que se escondían en Montevideo, sótanos, patios hundidos en el centro de la ciudad y habitaciones oscuras, precarias y peligrosas. En la búsqueda siempre de lugares más tranquilos, un día, por intermedio de un compañero, llegamos a una casona en Punta Carretas, donde unas abuelas cómplices no nos miraban al subir hacia una pieza en la azotea, y uno, que por joven se creía dueño del pensamiento, pronto se dio cuenta de que aquellas ancianas, viejas militantes republicanas, participaban por igual de nuestras ideas revolucionarias. Si alguna vez con Mónica tuvimos la posibilidad de sospechar lo que podía ser una vida en común, fue en aquel lugar. Cuando las circunstancias lo permitían, después de clase, nos íbamos caminando hacia aquel caserón. Allí habíamos montado una rudimentaria imprenta donde imprimíamos volantes que exhibían con exultante soberbia nuestra posición radical. Esa habitación fue para nosotros un refugio, pues era común que nos quedáramos cuando ya de noche los otros se marchaban. Entonces salíamos a la azotea y tratando de que nada se interpusiera en nuestra intimidad, ni siquiera la vista de las ventanas enrejadas de la cárcel cercana, nos abandonábamos a caricias que, torpes al principio, pronto se transformaron en hábiles maniobras de placer. Así fue por un tiempo, hasta que una noche se abrió la blusa y a pesar de que sus senos eran chicos
con la pequeñez de un fruto y pensé que no podría dar cuenta de tanta delicia, pude comprobar que en todo actuaba con la misma determinación, ya que si mi denuedo en acariciarla y besarla fue intenso, apenas pudo compararse con el de ella. Sabíamos que por aquellas horas las abuelas dormían, por tanto, no tuvimos la urgencia de vestirnos y nos quedamos disfrutando de la novedad de una nueva piel inaugurada por la brisa que venía del mar. Luego, arrullados por aquel hálito salobre, nos quedamos adormilados. Pobre Mónica, no la veré más. Algún día tal vez le lleve flores, pero sé que le hubiera gustado saber que desde la ventana de mi celda alcanzo a ver aquella piecita donde imprimíamos los volantes.